Bueno, ya lo anunciábamos al comienzo del programa. Hoy teníamos un entrevistado que nos iba a venir a hablar sobre una historia muy conocida para los uruguayos, pero que en esta ocasión tiene un perfil diferente, porque el público al que está dirigido es un público diferente. El público más menudo. El perfil de Martín, el hijo de Alia. El perfil de Martín, de mi hijo, que lo descubrió hace muy poquitito, ya te voy a contar. Bienvenido, Ignacio. Muchísimas gracias. Un placer, un para placer. mí también. Si estuviera acá con mi hijo te diría Nacho, porque cuando descubrió el libro me dice, no sé, mamá, no me acuerdo del título, pero sé que es de Nacho Martínez. ¿Nacho Martínez? Sí, Ignacio, le puedo decir Nacho. Ya son amigos. Como todo el mundo. Bárbaro. Me pareció fantástico, fantástico, realmente, ¿no? Bueno, vos sos un hombre que ha escrito, yo veía un poco tu historia y, bueno, has escrito libros para adultos, para niños, tenés obras de teatro, pero como que también el público más chiquito sigue siendo como el más mimado, ¿no? Ese público más tierno al que quizá de alguna manera también podés llegar más. Sí, sobre todo esa franja etaria, ¿no? De los ya lectores que están en la búsqueda de más cosas, y a mí me sirven mucho desde el punto de vista de que son mis grandes maestros, ¿no? Cuando una niña de 9 años, después de que yo hablé no sé cuántos minutos sobre el futuro y que se prepararan para el futuro, te dice en determinado momento, Ignacio, si yo soy el futuro, ¿qué vas a hacer mientras tanto? Ya está. Eso es una cátedra de filosofía, ¿verdad? Que me genera, bueno, todo un desafío para decir, para estos chicos hay que trabajar mucho y lo mejor posible, ¿no? ¿Y cómo transformar esta historia? Que fue una historia, si bien tiene un final feliz, y es un gran milagro. Una parte, de final feliz, ¿no? Y claro, porque ¿cuántos hay que quedaron ahí? Exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo transformarla en una historia para niños? Bueno, en realidad es una historia que vale para todo público. En todo caso, el secreto está en la forma, las palabras justas en el lugar adecuado, con la expresión indicada, para que lo que uno quiere decir llegue de esa manera, ¿verdad? Básicamente 3 o 4 grandes principios: un gran respeto por lo sucedido, la veracidad sin ocultar absolutamente nada, con lo que te decía en cuanto al desafío de las palabras. Hay algunas palabras que no vas a encontrar en ningún momento del texto y otras sí. Y por último, respetar mucho al lector, en el sentido de que él tenga la capacidad también de sacar sus propias conclusiones. Por lo tanto, hay un lenguaje sugerente, ¿verdad? Yo noté que es un lenguaje muy poético por momentos. Me parece que sí, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, que finalmente para los sobrevivientes la vida estaba en ese lugar donde yacían los que ya no volvieron, creo que ahí está todo dicho. ¿Y hay algo de ficción o es todo...? No, muchísimo, sin duda. Todo lo que no nos contaron precisamente los que no regresaron es un poco lo que cuenta por mi parte para poderlo expresar. No obstante eso, hay otros aspectos que tienen que ver con mi propia recreación, ¿verdad? Todo ese tránsito que va desde la partida de los 3 que se deciden a abandonar el lugar, el regreso de uno de ellos, Tintín, que tiene que volver porque no dan las provisiones ni la fuerza para seguir andando, y esa percepción que tienen finalmente Nando y Canessa de que la vida era posible, primero con los yuyitos que encuentran, con ese hilo de agua y con el encuentro con un ser humano, ¿no? Con el arriero. Se me ocurre que, no sé, cuando te propusieron este libro habrás tenido que investigar, habrás tenido que recordar, ponerme al día, ¿no? También. Sí. ¿Hablaste con alguno de los protagonistas? No, para nada, y expresamente no quise, porque este es un libro finalmente de ficción. Podríamos decir que es un libro de ficción basado en una historia real. Claro. ¿No? Creo que esa es es la historia novelada de un hecho real. Y esa historia de Javier ahí en el medio, ¿no? Como esos diálogos que Javier le cuenta a sus nietos, a su familia, ¿cuánto de real hay en eso? No, eso es Todo absolutamente ficción. corre por mi cuenta, aunque soy consciente de que todos ellos, y particularmente Javier... ¿Por qué elegiste a Javier? En realidad es un homenaje a Javier Metol, de los 16 sobrevivientes, es el único que hoy no está con nosotros, falleció el año pasado. Era del grupo El Mayor, por lo tanto estamos hablando de un señor octogenario que bien podía estar sentado al abrigo de una estufa a leña y comenzar a contar la historia para alguno de sus nietos, que después finalmente para toda la familia. Eso me pareció que era
como el gancho, ¿no? El gancho o el mecanismo para jugar entre la realidad actual, el tiempo actual, y aquel pasado hace 44 años. ¿Y la familia de Javier, tuviste algún contacto? Ninguno, después? sino el día de la presentación mismo, de una de las, porque hicimos tantas ya, de una de las presentaciones me encontré con alguna hija, con algún nieto, y luego fui a algún colegio donde están nietos de Javier. No, me pregunto porque claro, es algo como muy íntimo, de alguna forma Totalmente. te metiste dentro de la casa de ellos, sí. y bueno, no sé, ¿no te dio miedo en algún momento que Mirá, cómo lo vieran? La última, digamos, dedicatoria o la última presentación que hay en las primeras páginas, la última es exactamente de la familia, son apenas 2 líneas, y me encantó que dijeran lo que ahí dicen, ¿no? ¿Decís para acá? Más. Sigue. La familia de Javier. Ahí Este libro expresa el cariño y la dulzura con que papá nos contó esta historia a nosotros, sus hijos y nietos. Gracias, Tata, por todo lo que nos diste, tu familia. Eso para mí es el mejor diploma para un escritor, que la familia de uno de los personajes verdaderos lo diga de esa manera. Me pareció precioso. Pudo haber sido cualquier otro nombre. Finalmente vas a ver que no hay ningún apellido ahí en la historia, ¿verdad? Javier pudo ser también cualquier otro de los nombres de pila. Uno asocia porque, bueno, pero me pareció lindo hablar de Javier. A mí, no sé, ¿no? Yo pensaba, bueno, vos escribís libros en ese momento estabas escribiendo un libro que era para niños, te llega ahí esta propuesta y, bueno, hay muchas cosas que son trágicas, ¿no? Sin duda. Y cómo, yo te lo digo quizá como madre, ¿no? Sí. Porque cuando Martín empezó en el libro, él igual está en esa etapa en que lee y tiene que leer en voz alta. Tiene que estar acompañado. Bien, entonces, si no, parece que no lee, si alguien no lo escucha. Sí. Y él me leyó gran parte del libro, ¿no? Entusiasmado. Y yo decía, capaz que tratan algunos temas que yo lo tengo que leer con él. Está muy bien. Pero después me di cuenta que no, que vos trataste quizá esos temas, ¿no? Me fui quizá del foco de la pregunta. Es, a ver, hay muerte, hay tragedia. ¿Cómo encaraste eso para los niños? Yo tengo un primer principio rector que dice que para los niños se puede hablar y escribir sobre todos los temas. No hay ningún tema vedado. Digamos, la astucia estará en ver cómo lo tratás para que finalmente no genere un efecto contrario del que tú querés finalmente lograr, que es que el chico pase un buen momento de emoción, no necesariamente de divertimento, que se emocione con lo que lea. Y si mañana llora, también es parte de eso. Qué bueno. Así que no lo veo como una cuestión meramente recreativa desde el punto de vista del entretenimiento, sino que lo veo con esa suerte de conmoción, o que el chico se forme, se transforme, se conforme, se deforme, no sé, pero que de alguna manera vibre con lo que está leyendo. ¿Y decís que las nuevas generaciones desconocen esta historia? No lo sé, me parece que no, que tienen alguna referencia como Maracaná. Saben que hubo algo allí hace 44 años. Es una historia que ya no nos pertenece no, totalmente. Creo que es una historia universal, y que también allí me permitía abordar algunos aspectos que tienen que ver con los principios, que me parece bueno recrearlos cada tanto: el amor a la vida, la solidaridad, aún en el marco de los líos que tuvieron, porque nadie puede pensar que esto fue un paseo de niños al parque. Fueron 72 días en el marco de la muerte y de la desesperanza y la desazón. Hay que tener en cuenta que ellos a los pocos días ya saben que no los están buscando y no sabían qué hacer, si convivir con la muerte y esperarla, o salir a buscar la esperanza a cuenta de poder morir también y no llegar nunca a nada, ¿no? Sí. Pero cómo el milagro ronda toda la historia, ¿no? Algo así. Sí, Yo creo que es la perseverancia, ¿no? Sí. La perseverancia disonante entre unos y otros, alguno que se resigna y se queda allí ya quietito a esperar que sea lo que sea, al decir de Drexler, ¿no? Y que sea lo que sea. U otros que dicen, no, esto no puede ser así. Yo creo que es tan heroico haber permanecido 72 días en el fuselaje allí, como haber intentado caminar 10 días por la cordillera. Yo a veces pienso, Parrado y Canessa se deben haber sorprendido mucho de ver a este arriero, pero yo creo que el arriero quedó absolutamente deslumbrado, porque él conoce lo que es la cordillera y la precordillera, y no podía entender que estuvieran llegando jóvenes, seguramente con un aspecto de espectros, flacos, nutridos, amarillo, no sé, murientos, bajando
bajando de las cordilleras, bajando de 4.000 y pico de metros de altura, cuántos grados bajo cero. Ese hombre sabía, no podía creer. Viste que al final, cuando se comunican por radio, sí, son ellos, lo repiten muchas veces. Porque también hay que escuchar la noticia. Claro. ¿Cómo no puede ser? Me están mintiendo. Descreídos totales. Descreídos totales, ¿no? Bueno, Ignacio, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical, muy Dale. breve, y vamos a seguir hablando contigo, ¿sí? Bienvenido. Bueno, hay un tema fundamental, sin duda, en toda esta historia, y es el tema de cómo se alimentaron cuando estuvieron en la cordillera. ¿Cómo tratar ese tema para los niños? Mira, ningún lector va a encontrar la palabra antropofagia ni canibalismo, porque no hubo ni antropofagia ni canibalismo. Lo que hubo fue un honor a la vida y a la necesidad de vivir, incluso honrando a los que ya habían fallecido, en el sentido de devolverles la posibilidad de ser útiles aún después de haber muerto. Ahí hay una comparación con posibles trasplantes o transfusiones, en algún momento alguien lo dice. Esto es como... Y lo demás, lejos de todo, de toda intención macabra o grosera, usa alguna expresión a partir de la página 80, 81, que dice que en realidad la vida estaba en ese montículo bajo nieve donde yacían los que ya no estaban. Y con esa propuesta le dejamos al lector deducir todo lo demás, ¿verdad? Que efectivamente allí hubo una necesidad de alimentarse, porque si no, no sobrevivían ni 2 días, se consumían a sí mismos en esa muerte blanca, que es esa muerte lenta final de la hipotermia. Imagínate lo que es estar a 4.300 metros de altura, a 30 grados bajo cero y sin ningún tipo de alimentación, ¿verdad? Se consume rápidamente el cuerpo. Y con eso lograron, a tratar de darle largas al asunto, y se alimentaron del agua que lograron derretir, porque no podés tomar nieve, no podés ingerir nieve directamente, se te queman todas las mucosas en la boca, en fin, en el sistema de ingesta, y entonces hubo que también buscar mecanismos para tener esa agua líquida que permitiera hidratarse en forma permanente, a pesar de que lo que volvió a la vida, digamos, fueron estropajos humanos, que sin embargo, y a pesar de todo, por su condición física, por su juventud, por un montón de aspectos, lograron sobreponerse a todo eso. Hay una parte de la historia que vos hablás así de alguno de ellos que inventa un aparato y otro le dice, te deberías patentarlo. Sí, claro, porque ponían en el fuselaje unas especies como de chapa de aluminio, en fin, sí, para derretir y largar poder ¿Era Tintín? conservar. Creo que era Tintín, sí. Fito o Tintín, uno de los dos. Sí. Así que me parece que eso es parte de los desafíos que hay que lograr, que no son los únicos. Mira, yo ahora he estado en muchos liceos, lugares donde hemos conversado sobre esto, porque el libro se está leyendo mucho y eso me gusta y permite abordar. Edición, ¿no? Esta es la tercera edición, ya va la cuarta, está saliendo la cuarta en Argentina. Sí, viene lindo. Y lo interesante de esto es que te permite hablar de otras cosas también, porque uno dice, ¿qué hechos de la humanidad podríamos ponerlos en un nivel de similitud? Y salieron decenas, los jóvenes en la guerra, los jóvenes en la calle, los jóvenes relacionados con la droga o en la cárcel, o los jóvenes en la más absoluta miseria o pobreza, ahora las corrientes migratorias que van para un lado sin nada. Es parte de eso. ¿Cómo resolvés tú, verdad? Alguno decía, yo qué sé, el tsunami, o estar en un terremoto, o estar en el medio de la selva. Seguramente, ¿no? Seguramente. Esto tiene ese mérito. Haber estado en ese lugar entre el cielo y la nieve, sin ninguna posibilidad de sobrevivir, y sin embargo, sobrevivieron. Estoy pensando que vos, cuando sucedió esto, ¿qué edad tenías? 17, 18 años, sí, ¿no? la misma edad, Más muy parecido, somos de la misma generación. Voy a cumplir 61 yo ahora, así que somos de la misma generación y me siento muy identificado con eso, ¿no? ¿Lo viviste de alguna forma Claro, en ese momento? Claro, recuerdo perfectamente los titulares, la búsqueda, Claro. Recuerdo perfectamente cuando dejaron de buscar y algunos familiares decidieron ir a Santiago y tratar de continuar la búsqueda allá. Eso lo vimos mucho. Para escribirlo, obviamente, tuve que ayornarme un poco, ver, ¿verdad?, lo que habían escrito recientemente los sobrevivientes. Así que volvimos a algún libro, o retomamos el de Nando Parrado,
Su último libro me parece muy interesante, su libro personal, porque lograba mantener con precisión el desarrollo de los acontecimientos. Cronológicamente eso me sirvió mucho, ¿no? Para no meter la pata con la historia, porque es bueno también ser muy cuidadoso con eso. Me salgo de la historia, decime, a ver, Ignacio, como escritora, ¿qué edad arrancaste a escribir? A los 8 años. ¿A los 8? Pucha. Siempre cuento esto. No, cuento que me gustaba mucho escribir desde niño. Y una maestra de tercero, de la cual terminé medio enamorado, nos mandaba a hacer cuentos y nos dijo un día, lo recuerdo muy bien, que escribiéramos cuentos que tuvieran palabras que a su vez contuvieran la sílaba que, ki. Sabés que estábamos usando la U que no suena. Sí. Y ese cuento lo tengo en casa, se llama Los inquietos arqueros de Aquiles. Me muero. Arco y flecha, no de fútbol, ¿eh? Y me gané un sote, como se ponía en esa época. Sote, ¿te acordás? Y mi madre me debe haber dado un montón de besotes. Y a partir de allí comienza la percepción de que la palabra es un vehículo de comunicación formidable. Pero en realidad mi historia comenzó fuera del Uruguay. Yo estaba dando clases en Venezuela y no tenía material para darle a los chicos una bolilla que se llamaba La oración según la actitud del hablante. La oración desiderativa, enunciativa, todas esas cosas. Y escribí algunos cuentos. Alguna amiga mía los leyó, me dio ánimo para... ¿Enseñabas idioma español? Idioma español. Me dio ánimo para que, los publicara. Me saqué un premio en el año 81. Ahí empezaron las primeras sospechas de que, publicar era importante y, salieron mis primeros cuentos. En el 84, en el 88 hubieron 2 premios interesantes acá en Uruguay y ahí comenzó, ya podríamos decir desde ese momento, una actividad ininterrumpida hasta el día de hoy. ¿Tenés así como un proceso para escribir? ¿Viste que hay unos que se levantan temprano y de las 8 hasta las 2 de la tarde? No, tan así no, pero soy madrugador y escribo de mañana. Bien. Parece que lo hubieras leído en algún lado. Soy madrugador y escribo de mañana, me siento más fresco. Porque la gente se inspira más en la mañana. Sí, no sé. Ay, no sé, hay gente que no, hay gente que le gusta la noche. Sí, en general la bohemia es más relacionada, pero no es mi caso. Yo termino muy cansado, con mucha actividad en el día, así que la actividad fuerte mía es de mañana temprano, con mi mate amargo, en fin, con la estufa leña prendida, detalles de ese tipo. ¡Qué ideal! Sí. Ahora en invierno, sí, esos calefactores grandotes con puertas de vidrio, son muy bonitos. Sos un hombre alegre, mirá. Estábamos hablando hoy de la alegría a propósito. Sos un hombre alegre que todo el tiempo tenés esa sonrisa. Y porque me parece que hay que bendecir el tiempo que nos toque estar entre todos nosotros, ¿no? Hablando de vida y de bendición y demás, hay algo que, para cerrar, pues se nos termina el tiempo, que quiero como rescatar del libro, y es la imagen que aparece en un momento, que es la imagen de un pájaro, que se repite. El cóndor, claro, que era el único ser que aparece por esas alturas. Y me parece... ¿El significado es el significado de la vida? Yo creo que sí. Sí. Y de que no perdieran la esperanza. No sé si ellos vieron algún cóndor alguna vez estando allí, pero a mí me parecía importante que apareciera. Como también me pareció importante que el libro comenzara con una breve parte de un poema de Neruda, Oda a la vida. Y creo que era un buen enganche. Incluso la esposa de Metol Ferrer, que fallece en el alud, que muere en el alud, en algún momento ella también dice algún poema. Y eso es todo ficción, obviamente, pero me parecía lindo que apareciera la poesía, que muchas veces nos viene a socorrer en momentos cúlmines como esto, ¿no? Así que ese aspecto también aparece en el libro para acompañar la buena lectura y digerir la historia de la mejor manera posible. ¿Y los niños llegan a captar eso? No sé, ¿qué le pasó a Martín? ¿Llegó a ese momento? No, todavía no llegó, no llegó a ese momento. No, para saber qué interpretación, porque uno de grande puede hacerle una interpretación capaz diferente a la que pueden hacer los niños, ¿no? Sí, bueno, ellos verán... capaz que lo ven como el superhéroe, no sé, viste que a veces puede los niños, ser, sí. No era la idea tampoco, no sé si el libro lo transmite y no me gustaría que lo transmitiera o que alguien lo leyera con esa óptica, sino más bien eso, gente como uno que tuvo así, ahí ante todo... No, hablado del cóndor específicamente. Bien. Bueno, en ese sentido sí.